Estamos en una serie temática sobre la libertad cristiana y el Día del Señor. En esta oportunidad vamos a dar la enseñanza número 7 de esa serie y la titulamos Requisitos bíblicos de la oración. A propósito de el principio regulador de la adoración, es decir, las reglas que Dios demanda para que una adoración sea genuina, vamos a estar viendo esta noche que esos principios también le aplican a la oración. Vamos a Hebreos 12, 28. Les invito a colocarse en pie y leámoslo a una voz. Hebreos 12, 28. Dice: así que, recibiendo el reino inamovible, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén. Puede sentarse. Y a propósito, puede echarle un vistazo al capítulo 22.3 de la Confesión de Londres. Esta es una declaración de fe escrita por varias iglesias y varios hermanos en el año 1689. A propósito del tema de hoy, esto vamos a citarlo como un documento histórico para verificar que no es una idea novedosa. Dice 22.3: siendo la oración con acción de gracias una parte de la adoración natural, la exige Dios de todos los hombres, pero para que pueda ser aceptada, debe hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Y cuando se ora con otros, debe hacerse en una lengua conocida. Cierro la cita. Muy interesante. Requisitos bíblicos de la oración. La oración es una expresión de la adoración que es natural en el ser humano. Recuerden que vimos que el ser humano, al ser una criatura, es intrínsecamente un adorador. Hay algo en él que lo mueve a adorar. El problema es que debido al pecado no sabe a quién y no sabe cómo. ¿Sí? Pues bien, una expresión de esa adoración natural es la oración. La gente no solamente busca adorar, también ora. Muchas veces a un Dios no conocido, como dice Hechos. La oración también es una expresión de esa adoración que es universal, porque no lo vemos solamente en la cultura de Occidente, donde ha habido influencia cristiana, sino se ve en las culturas más incivilizadas o como quieran decírsele, personas que quizás nunca van a tener acceso a tecnologías o avances tecnológicos ni demás, también oran. El problema es lo mismo, no saben a quién, no saben cómo. O sea, como vemos, como parte de esa adoración natural y universal está la oración. En otras palabras, cada persona, cada individuo posee la conciencia que lo motiva a buscar una cierta conexión con el mundo espiritual. Es algo propio del ser humano hacer eso, ya sea para sentir respaldo en el mundo espiritual, ya sea para pedir auxilios, ya sea para rendir alguna forma de gratitud, bueno, lo que sea. La oración, entonces, hace parte de esa adoración natural y universal.
Pero si decimos esto que hace parte de la adoración, entonces necesariamente también está regida por el principio que regula la adoración. Porque si la oración es parte de la adoración, entonces los principios que aplicamos a la adoración en la enseñanza anterior, las enseñanzas anteriores también le aplican a la oración. Entonces vamos a estar viendo ese tema en 2 puntos. El primer punto será el elemento objetivo trinitario. Y el segundo punto será el elemento subjetivo piadoso. Bueno, primer punto, el elemento objetivo trinitario. Vayamos a Juan 14, 13. Dice, aquí habla el Señor Jesús: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. A propósito, el 16, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, para que more con ustedes para siempre. Bien, la oración es parte de la adoración genuina. Vimos que la adoración genuina es algo que Dios demanda de sus criaturas y por lo tanto se rinde exclusivamente a Él, exclusivamente para sí mismo. Así que, así como la adoración es únicamente a Dios para que sea válida, de lo contrario es idolatría, del mismo modo la oración es exclusivamente dirigida a Dios, de lo contrario es idolatría, el mismo principio. Precisamente le cubren esas regulaciones bíblicas, porque en la Biblia encontramos muchas oraciones, pero no todas son aceptadas por Dios. ¿Qué entonces es aquello que lo hace acepto? Para el imaginario popular, de pronto lo que lo hace acepto es que grite, y que la persona mientras grita suda, y eso lo llaman unción. En otros contextos, para que sea válida, tiene que decir palabras muy bonitas, muy elocuentes, prácticamente que convenzan al público. En otros casos, no importa qué diga o cómo lo diga, lo importante es que esté en un lugar, en una estructura, en una estructura arquitectónica bastante llamativa. En fin. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Bueno, lo principal, hermano y amigo, lo principal para que una oración sea lícita, sea una oración en el sentido bíblico de la palabra, tiene que regirse conforme a la regla divina, y lo principal de ello es que cuente con la bendición trinitaria. Eso es lo principal para que una oración sea válida. Y cuando hablamos de bendición trinitaria no estamos implicando persignarse, ni tampoco que alguien distinto nos bendiga así, invocando a la Trinidad. Lo que estamos diciendo es que para que una oración sea válida bíblicamente, tiene que ser dirigida principalmente a Dios Padre. Eso es fácil de entender. Es más, podríamos decir que todas las denominaciones que se identifican con el cristianismo aceptan eso, que toda oración debe ser dirigida a Dios Padre. Tenemos el ejemplo por excelencia en el Padre Nuestro. El Señor Jesús enseña el Padre Nuestro y precisamente invocan al Padre. Entonces, eso es lo principal. Quiere decir que el Padre es el receptor primario de toda adoración, de toda oración y por tanto de toda adoración genuina. Pero aquí ya vamos a entrar al tema polémico, porque no todos los cristianos van a estar de acuerdo en esto que voy a decir. Estamos de acuerdo que se debe orar al Padre, pero ¿estamos de acuerdo que se debe orar al Hijo? Bueno, ahí todos estamos de acuerdo, excepto la secta de los Testigos de Jehová. Ellos niegan que Cristo sea divino, entonces por eso dicen que no hay que orarle. Ya con eso descartamos que es una secta.
La Escritura enseña que las oraciones también deben ser dirigidas a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios Hijo. Oramos a Dios Padre, también se puede orar a Dios Hijo. Es más, ¿qué leímos ahorita? Dice, todo lo que piden al Padre, o sea, orar al Padre, pero dice en mi nombre. Luego dice, si algo piden en mi nombre, yo lo haré, yo rogaré. O sea, Él está dando a entender que también se puede orar a Él. El Señor les dice, hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre, pero luego van a pedir y yo mismo les voy a dar lo que me pidan. Bueno, y así hay muchos textos que muestran esto. Es decir, se puede orar a Jesús, a Dios Hijo, y también se puede orar a Dios Espíritu, aunque no tenemos un pasaje textual que señale eso, por implicación, por analogía, ya que el Espíritu Santo es bíblicamente Dios y que es uno con el Padre y con el Hijo, pues entonces se puede orar también al Espíritu Santo. Bueno, pero quiero resaltar de esto, del elemento objetivo que es que la oración tiene que ser trinitaria, es el tema primero de la mediación de Cristo. Eso es importantísimo. Claro, porque toda oración verdadera tiene que hacerse en el nombre de Jesús, porque Cristo es el mediador entre Dios y el Padre, porque en el nombre de Jesús tenemos acceso. En el nombre de Jesús tenemos el cumplimiento de las promesas. Es decir, cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos viniendo no en nombre propio, sino bajo los méritos de Cristo. Estamos diciendo que me presento ante Dios, pero no tengo sangre de sacrificios. Pero como Cristo está en mi nombre en el cielo, entonces Él ya tiene su sangre ante el Padre. Entonces, por la mediación de Cristo, somos bienvenidos en oración. Por tanto, toda oración que se hace a Dios, no en el nombre de Cristo, sin la mediación de Cristo, sin creer que Cristo es Dios, sin creer que la sangre de Cristo nos perdona y todo esto, es idolatría. No es válida, es bíblicamente idolatría. Y hay otro detalle que también quiero resaltar, Romanos 8:26. Miren cómo lo dice. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué estamos viendo en ese texto? Que no solamente Cristo ruega por nosotros al Padre, sino el Espíritu Santo también. Y aquí el pasaje está diciendo textualmente que ninguno de nosotros sabe orar. Ninguno de nosotros sabe pedir. Es más, ni siquiera sabemos qué es lo que nos conviene. Entonces, ¿cómo es posible que Dios escuche? Bueno, está los méritos de Cristo, pero también está, ¿qué dice allá? La ayuda, la intercesión del Espíritu Santo. Y dése cuenta que habla de Él como una persona que intercede y que gime indeciblemente, o sea, como está haciendo como una descripción de una persona que ruega casi llorando, si me permite el ejemplo, a favor de otro. Eso no puede ser una fuerza o un poder nada más. Entonces, las oraciones bíblicas, ¿qué es el primer requisito? Si uno habla con alguna persona, algún creyente, ¿cuáles son los requisitos de la oración? Las personas muchas veces van a decir que seamos humildes, que seamos sinceros. Bueno, eso es verdad, pero yo le aseguro que si alguien ora sincero y humilde, pero no está orando al Padre en el nombre de Cristo ni con el Espíritu Santo, esa persona está haciendo idolatría. Porque necesitamos al orar, esa necesidad que tenemos nosotros de orar, bueno, para que sea agradable a Dios, requiere a Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, su precio, su sangre, su vida en nosotros, la fe salvadora.
y más todavía al Espíritu Santo. La ayuda omnipotente del Espíritu Santo para que esa oración sea recibida por Dios. Un Dios que es santo, que es perfecto. En cambio, ¿qué enseña el mundo? El mundo enseña es que usted puede acercarse a Dios como un amigo. Es más, si usted quiere, dígale, y bueno, ahí póngale la palabra popular que usted se imagine, aún la más baja y demás, que no quiero ni decirlas para no blasfemar. Pero así enseña el mundo. O sea, quieren resaltar tanto el hecho de que hay confianza de acceso, que entonces ya hay una actitud confianzuda y reverente. Tenemos acceso ante Dios en el nombre de Cristo y con el Espíritu Santo. Yo no necesito colocar palabras coloquiales en mi oración. No necesito ser grosero con el Señor. Porque el que me traduce, si me permite otra vez la expresión, el que me traduce lo que yo quiero decir, no soy yo ni mis esfuerzos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lleva nuestras palabras. ¿Quién de nosotros podría presentarse ante el Dios Altísimo, ante el Dios Santísimo, con las palabras correctas? Dígame usted cuáles son las palabras correctas para orar. No sabemos, hermano. Es más, hay un misticismo en esto que hasta hay gente que está queriendo orar en hebreo. ¿Cuáles son las intenciones correctas para orar? ¿Qué pasa si estamos orando y de repente nos distraemos en el corazón? ¿Eso no está mal? Hermano, si fuera por todo eso, ninguno podemos orar. ¿Quién sabe qué es la petición que uno debería pedir? ¿Cuáles son las peticiones adecuadas? ¿Qué decía el apóstol? Romanos 8:26. No lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo. Porque aunque no lo sabemos, Él intercede por nosotros. Entonces, lo principal para que una oración sea bíblica, agradable a Dios, parte de la adoración es que sea trinitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Evidentemente, fuera de eso es idolatría. Segundo punto. El elemento subjetivo piadoso. Bueno, les agradezco la paciencia y la concentración, a pesar de que tengo la voz así afectada. Hermanos, la oración es un medio legítimo de acción de gracias. Anote los textos, tengo varios. Por tiempo no vamos a buscarlos todos. Salmo 100, verso 4. Entonces, la oración es el medio legítimo para dar gracias, ¿sí? Pero aún la oración que se hace en gratitud debe hacerse con entendimiento. Anota ese texto, Salmo 47, 7. Es decir, Dios no demanda de nosotros oraciones efusivas que son tan espontáneas que ni nos damos cuenta que estamos hablando. Él ve, hermano, nuestro corazón y también nuestro entendimiento. ¿Entendemos qué es lo que estamos diciendo en ese momento? Cuando estamos orando, ¿estamos con nuestra mente ahí? ¿Me hago entender? En otras palabras, el adorador debe estar consciente de sus palabras. No pasa como cuando a veces estamos muy cansados, ya dormidos prácticamente, y le hablamos a nuestra esposa o a nuestros niños, o en fin, y llega un punto en el que ya estamos hablando como que por fuera del sentido. Y a veces como que están hablándonos, pero ya no estamos escuchando, ya estamos tan cansados que ya estamos desconectados. El Señor, hermanos, si eso se ve mal en una conversación entre nosotros, en el Señor, ¿cómo será? El Señor demanda nuestra conciencia, ¿sí? Porque es que debemos orar con entendimiento, pero también tener el corazón, como les decía ahorita, ahí sí ya llega lo otro. El corazón sincero. Ahora sí hablamos de esto. El elemento subjetivo. Que debo orar entendiendo lo que estoy hablando, pero también siendo sincero con el Señor. Yo no puedo
ganarme a Dios siendo hipócrita o de pronto no diciendo las cosas tal como son, sino voy a decirlas así como para que Él me tenga en cuenta, hermano, no. O sea, si queremos hacer algo así, estaríamos tratando a Dios como cuando el trabajador que no conoce a Cristo se gana a sus jefes con lisonjas, con palabras bonitas, pero su corazón, su sinceridad no es real. Dios no es así. Nos debemos acercar con humildad. La humildad precisamente es lo que descarta el que seamos groseros. Porque una persona humilde va a acercarse a Dios así coloquialmente y espontáneo, confianzudo. No, demuestra arrogancia. Mire cómo son las cosas. La persona que se acerca a Dios así a su manera está mostrando lo arrogante que es. Algo así como que Dios me tiene que recibir como yo soy. No, Dios ya dice cómo es que Él recibe a las almas. Y nosotros nos sujetamos a Él, no Él a nosotros. Y para eso tengo que ser humilde. Entonces venimos a su presencia con reverencia, con humildad, con fervor, con amor. Eso es lo que el Señor recibe cuando oramos. Además, cuando oramos, obviamente se requiere fe. Anote ese texto, Marcos 11:24. Claro, porque si no tengo fe, o sea, ni siquiera soy creyente, ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Con quién? Si en mi corazón estoy pensando que no es real o no existe. Mateo 6:14-15. Cuando oro para que la oración sea bíblica, debo estar limpio de rencores, de resentimientos. El texto dice que el Señor perdona cuando nosotros hemos perdonado a otra persona. ¿Se dan cuenta? Entonces, más allá de lo superficial, de que, bueno, vamos a presentarnos con corbata en oración. Usted no puede orar si no tiene camisa manga larga y las mujeres no pueden orar si no tienen falda. Hermano, eso no es lo importante en la oración. Lo principal es la Trinidad y esto que estamos diciendo, el elemento subjetivo, la sinceridad, la fe, que no haya rencores en nuestro corazón. Colosenses 4:2, que seamos perseverantes. Dios no nos da las cosas muchas veces con la velocidad que quisiéramos. Para enseñarnos precisamente constancia, perseverancia, insistir. Y otra cosa, el texto que leímos, el primer versículo que leímos esa noche, Hebreos 12:28, ¿se acuerdan? Decía, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Muy importante. En ese texto, y nosotros que estamos estudiando Hebreos, llevamos casi ya unas 40 predicaciones de Hebreos, hemos visto que el libro trata de que lo que ofrece Cristo es mejor que lo que tenían los santos del Antiguo Testamento y por lo tanto tenemos bienvenida ante el trono celestial. Y a pesar de eso, que son mejores beneficios, mejores promesas, mejor todo, aún todavía se nos demanda temor y reverencia. Que no se nos olvide. Temor y reverencia. ¿Cómo así Dios exigiendo que le teman? Dice el mundo. ¿Cómo así? Sí. Todavía Él sigue estando arriba. Lo llena todo. Nosotros seguimos siendo criaturas mortales, pecadores. La oración demanda temor de Dios. Si temo al Señor, es más, de hecho me atrevo a decir esto, si yo temo a Dios en oración, va a repercutir en todo lo que he dicho. Si temo a Dios, seré humilde cuando oro. Si le temo a Dios, voy a ser sincero, porque yo sé que Él conoce lo más escondido de mí. Pero si no le temo, entonces pienso que puedo evadir algo. ¿Sí? O sea, el temor de Dios podríamos decir que es el elemento, uno de los elementos más importantes de este segundo punto. O dígame, hermano,
¿Cómo oraban los hombres de Dios en las Escrituras? ¿Cómo eran las oraciones de ellos? ¿Eran así coloquiales, grotescas? ¿Eran confianzudas, irreverentes? ¿Eran de pronto arrogantes y decretando y declarando? No. Génesis 18:27, Abraham se presenta y dice: yo sé que solo soy polvo y ceniza. Y luego dice: sí, prácticamente, si es tu voluntad, déjame decirte esto, con reverencia y temor absolutos. Pero es que eso es cosa del Antiguo Testamento. No hay que decir que somos polvo y ceniza, ahora somos hijos del rey. Ok, Abraham también era un hijo del rey. Pero siguiendo ese pensamiento, en el Nuevo Testamento también hay hombres que oran con mucha reverencia. Nunca encontramos esas oraciones que hoy día tanto se aplauden. En Mateo 8:8, ¿se acuerdan un caso? El Señor Jesús está en cierta aldea y llega un hombre con un mensaje. Maestro, te manda a decir mi amo, el centurión, que fulano de tal está enfermo, una persona cercana a mi amo. Y el Señor, bueno, vamos. No, pero él manda a decir que no tienes que ir, que solamente digas la palabra. ¿Se acuerdan? Mi amo te manda a decir que él mismo está sujeto a autoridades y hay gente sujeta a él, que con que él diga una orden las cosas se hacen. Entonces, por eso él sabe que si tú das la orden, cuando Cristo escucha eso, ¿se acuerdan lo que pasó? Él delante de todos dice: yo nunca había visto una fe como esta. Y con su palabra sana a esa persona a la distancia. ¿Qué vemos ahí? Temor, reverencia. No soy digno de que vengas, tan solo di la palabra. ¿Qué es eso? Reverencia. Entonces, hermanos, vemos todos esos elementos son familiares. ¿Quién no dice esto, que hay que orar con humildad? ¿Quién no está de acuerdo con eso? Pero ¿qué tampoco meditamos en ese tipo de cosas, en orar con temor del Señor? A propósito, ahorita les decía que debemos orar con entendimiento. ¿Qué pasaría si de repente queremos orar en privado y en medio de nuestra oración empezamos a decir palabras que no entendemos qué estamos diciendo? Ya sabe a qué me refiero. Hay un movimiento bastante grande desde el siglo pasado en el cristianismo, alegando por unas supuestas lenguas angelicales. Y estas personas a veces hablan cosas, bueno, a veces no, muchas veces, que ellos son conscientes que no las entienden. ¿No contraría eso lo que estamos diciendo? Que hay que orar con el entendimiento, lo que la palabra enseña, que hay que orar con comprensión. Y el pretexto de muchas personas, porque uno les muestra bíblicamente que eso no es bíblico, que la Escritura denuncia eso en 1 Corintios 14. Pero entonces la salida de ellos es: bueno, entonces yo lo hago ahí en privado, en mi puesto, digo mis palabras, balbuceando las palabras así como en silencio ahí en mi puesto, conmigo, yo y Dios. No, hermano, es que ni siquiera en privado. Porque la comprensión, la inteligencia es usted mismo. Es usted estar ahí. Dios no admite oraciones sin comprensión, así como no admite rezos mecánicos. ¿O usted qué piensa de aquellos que usan, por ejemplo, el rosario y repiten las mismas palabras y literalmente se convierte en una repetición mecánica? O dígame, entonces no nos vayamos para el papismo, mencionemos nuestra propia iglesia, nuestras propias iglesias. Si de repente el hermano que dirige la oración o el mismo pastor está orando y usted está repitiendo exactamente lo mismo que dice allá, pero solo repitiendo, o solamente dice sí, Señor, amén, sí, Señor, amén, sí, Señor, amén, todo el tiempo, pero ya es mecánico, o sea, literalmente usted no está concentrado, usted está como si fuera un robot. ¿Qué agradable tiene eso? Bueno, pues qué agradable tiene hablar cosas que ni está entendiendo la persona.
Es lo mismo que esa persona que ora con elocuencia, dice palabras muy poéticas, pero su corazón está lejos. Una persona que usa palabras soberbias, declaramos y no aceptamos un no por respuesta y tal cosa. Es lo mismo, es igual de idolatría, hermano, como cuando oramos tan frívolos, cuando oramos como por orar, inertes, parece que sin vida, como témpanos de hielo. Bueno, todo eso desagrada al Señor, como una oración sin corazón. Entonces démonos cuenta, todo eso que estamos diciendo, el elemento objetivo, o sea, la bendición trinitaria, el elemento subjetivo, el corazón temeroso del Señor. Bueno, todo eso, hermano, se demanda en las oraciones privadas. ¿Cómo estamos orando usted y yo? ¿Cómo está en la oración, hermano, en casa? En la vida privada, la oración familiar. Y obviamente estos elementos abarcan no solamente mi oración privada, sino mi oración en la congregación. Es decir, la oración congregacional. Irónicamente es más fácil orar en público que orar en privado. Pero irónicamente también, o paradójicamente, es más fácil caer en hipocresía, en frivolidad, en repetir mecánicamente palabras o decir palabras que ni entiende en público que en privado. Bueno, si la finalidad de toda oración es la adoración del Dios verdadero, todo clamor que se levante en nuestro culto público debe hacerse de tal modo que sea entendible para cada persona, aún para la persona más nueva que nos esté visitando, entienda lo que estamos diciendo. Leamos la escritura, 1 Corintios 14. Corintios 14, 13. Aquí habla de una persona que tiene el don extraordinario de las lenguas, un don que era real en el tiempo de los apóstoles. Y aplica para aquellas personas que son políglotas o bilingües. Claro. Dice, el que habla en lenguas, ore para poder interpretarlas. Bueno, aquí está partiendo de que esa persona sabe que no entiende lo que dice. Luego dice, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Y se acaba ahí el tema? No, él va a enseñar que yo no puedo permitirme eso. Ay, es que el espíritu es el que ora. Bueno, sí, pero tengo que buscar ese fruto. Luego dice, ¿qué hay pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. La excusa de muchos es que creen en ese don de lenguas todavía, para ese momento, siglo XXI. Es que yo no entiendo lo que digo, pero aquí la palabra dice que mi espíritu se edifica. Sí, bueno, y en el siguiente versículo dice que su espíritu se edifica, pero también debe edificarse su entendimiento. Luego que dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, cuenta, está aplicando ese principio a la oración y al canto. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de indocto, una persona que de pronto es nueva y no entiende muchas cosas, ¿cómo puede decir amén a la acción de gracias de nosotros? Pues no sabe lo que has dicho. Tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Digo una acción de gracias, mejor dicho, tan teológica, técnica y elocuente, mejor dicho, con las palabras más hermosas del mundo, pero el que llegó nuevo, ni idea qué dijo. ¿Cómo puede? La idea cuál es, que si es un culto público, la idea es que todos digan acción de gracia juntos. Entonces, si yo digo una acción de gracia súper linda, pero solo yo me la entiendo,
¿cómo me va a decir amén mi otro hermano que está al lado mío? Si es un culto público, una adoración congregacional, todos deben decir amén porque entienden y tienen las mismas acciones de gracias. Doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia, dése cuenta, aquí está hablando del principio regulador del culto. Hay reglas para los cultos de una iglesia bíblica. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para que enseñe también a otros que 10,000 en lenguas. Punto. Eso es un verdadero culto bíblico. En cambio, ¿qué se entiende hoy en el neoevangelicalismo? Que el culto bíblico es donde más desorden y gritos hay. Eso rompe el principio regulador de la adoración y es también idolatría. Vayamos al 27. Dice, si alguno habla en lenguas, sea esto por 2 o a lo más 3. O sea, si en el culto de la iglesia de los Corintios alguien tenía el don de hablar en lenguas, máximo podían hablar 3 personas en lenguas. Es la regla, dice. Y por turno, no a la vez, por turno. Y luego dice, y uno interprete, o sea, siempre está al principio, entendimiento, adoración colectiva en acción de gracias. Bueno, son los principios reguladores. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. En otras palabras, ni abra la boca. Ni abra la boca. Calle. Calle. Porque no hay intérprete. Porque no se cumple la regla. Por lo tanto, si hoy día algunos apelan a que existen esas manifestaciones y no se cumple esta regla dada por el Espíritu Santo, entonces esas lenguas supuestas no son del Espíritu Santo. Son una farsa, realmente. Así que, hermanos, la adoración y la oración pública debe ser entendible para todos. Bueno, y es más, nadie puede hacer oír su voz en el culto público hablando en lengua extraña, a no ser que haya intérprete. Les pongo un ejemplo. Hace unos años invitamos a predicar a un hermano que es estadounidense y él habla otros 2 idiomas más y aquí nos habló en español. Hubiéramos pecado, roto el principio regulador si dejamos que entonces predique en inglés, porque ¿quién lo iba a traducir? Yo no sé traducirlo. Es que Él va a hablarnos a nuestro espíritu. No. Todos deben entenderlo. Nadie puede, de repente estamos cantando los himnos y el que está dirigiendo el himno entonces empieza a cantar en inglés y vamos a cantar ahora en inglés. No, hermano. Porque todos vamos a entender. Los niños están llamados a cantar. Los adultos están llamados a cantar. Todos unidos, orando lo que entendemos al Señor. Bien, entonces para terminar les voy a decir 2 aplicaciones rápidamente. Primera de Juan 5:14. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dense cuenta esta noche, la mediación de Jesús nos sigue mostrando sus efectos. Incluso en un tema tan importante y tan práctico como la oración, hasta en este tema vemos la obra mediadora de Cristo. Porque lo que Jesús cumplió, hermano, es la garantía de nuestra bienvenida ante la presencia de Dios. Que sin eso no podríamos tener acceso. Gracias a Él podemos tener el gozo, tenemos el consuelo de que si pedimos alguna cosa, Él nos oye. Pero es por Cristo, ni siquiera por el elemento subjetivo. Es que yo soy tan sincero, yo soy muy humilde, yo soy temeroso de Dios. No, hermano, es que si no tuviéramos lo primero, ni siquiera serviría de nada.
Tenemos el gozo y el consuelo de ser escuchados porque tenemos a Cristo. Pero otra cosa importante, si quiere subrayelo ahí en su Biblia, 1 Juan 5:14, dice ahí, si pedimos conforme a su voluntad. ¿Eso qué significa? Bueno, no sencillamente que lo que yo esté pidiendo sea acorde a lo que Dios dice. También significa que mi oración sea conforme a la voluntad de Dios, es decir, conforme al principio regulador de la oración. Porque esto es conforme a la voluntad de Dios, que lo que Él ha demandado, cómo se le debe orar. Santiago 5:16, bajo esas condiciones es que se dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que hermanos, Eclesiastés 5:1-2 nos enseña que cuando vengamos a la iglesia no nos apresuremos a proferir meras palabras, a repetir, ni mucho menos a hacer promesas a Dios así bastante impetuosos, porque no nos podemos olvidar que Él está en los cielos, nosotros estamos acá en la tierra. Así lo dice Eclesiastés 5:1-12. Y finalmente, aplicar el principio regulador a la oración no significa que vamos a hacer oraciones textuales de la Biblia. Entonces vamos a decir el Padre Nuestro, vamos a hacer la oración que hizo Salomón y ya no se puede orar por encima o por fuera de eso. No significa eso. Lo que significa es que tanto nuestras oraciones como nuestros himnos deben estar regulados por la verdad. Deben estar regulados por el contenido que demanda la palabra, sin anular nuestra inteligencia ni nuestra voluntad. Por ejemplo, todos los miércoles, e incluso los cultos del domingo, tenemos motivos de oración diferentes. Tenemos a veces personas diferentes por las que oramos. Eso es lícito, eso es válido. Porque no existe bíblicamente un orden estricto de puntos por cumplir, ni de una duración, de cuánto debe durar la oración o a qué horas toca hacerla. No, en ese detalle hay libertad, pero en lo que respecta al contenido, al espíritu, como a ese temor de nosotros, en eso no hay libertad. Ya hay una regulación dada por Dios. De todas formas, gracias sean dadas al Padre, no solo por lo que Jesús cumplió, hermano, sino también por la ayuda del Espíritu Santo. Porque es por Él que a pesar de todo nuestro esfuerzo por hacer las cosas bíblicamente correctas, aún todavía hay pecado, defectos, limitaciones. Pero por el Espíritu Santo eso sube como olor fragante y Él nos oye, como escrito está. Amén. Oremos.